La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Felipe Vallejos. Él es consultor estratega en comunicación, pero con Felipe podemos tratar cualquier tema, incluyendo los temas políticos. Buenos días, Felipe Vallejos, un placer tenerte en el Telematutino 11. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Jacqueline. Gracias por invitarme, por la oportunidad de estar con ustedes. Buenos días, Felipe, mucho gusto. Felipe, tenemos muchos temas, pero yo quisiera para tener un marco de referencia, especialmente con los amables televidentes, ¿qué es un consultor estratega en comunicaciones? Un consultor de comunicación o un estratega de comunicación es la persona que está detrás de la cámara, es decir, que apoya a la persona que tiene el micrófono y a la cámara de frente para poder comunicar efectivamente lo que tiene desde cualquier función que en ese momento esté dirigiendo, a cualquier rol que esté cumpliendo. En este caso, por supuesto, se estila mucho más en el ámbito público, ya sea ministro o director de algún área, pero también en el ámbito privado, porque muchos empresarios tienden a tener un perfil muy público y tienden a tener la necesidad de comunicar real y efectivamente el trabajo que están haciendo, la misión, las cuestiones y los objetivos que se han empresas. Entonces, el estratega de comunicación lo que hace es darle forma al mensaje y determinar cuándo, cómo y qué que convenga en el marco de los objetivos sobre la base de una suerte de sombrilla estratégica para que aquel mensaje que se ha establecido como pilar fundamental de una gestión en un tiempo determinado pueda ser comprendido por toda la población. Bueno, justamente, Felipe, respondiste en parte mi pregunta, porque cuando Ramón decía que qué hace un estratega de comunicación, yo te iba a preguntar que quién necesita un estratega, y que cuando comenzaste a decir que está detrás de la cámara, yo dije, bueno, pues entonces a figuras públicas, pero no, hacerle la salvedad de que tanto a figuras, a funcionarios, etcétera, que dan informaciones al público, como también a empresarios que hacen lo mismo. Esta es una profesión nueva, Felipe, una herramienta nueva para lograr una mayor efectividad en la comunicación del mensaje y el objetivo, ¿o esto siempre se ha hecho? Siempre se ha hecho a mayor medida. En Estados Unidos se comenzó a prácticamente 100 años, un poco menos. Pero la comunicación política, la estrategia de comunicación en términos generales siempre ha existido. Ahora lo que tenemos son nuevas herramientas, no es que me he inventado, simplemente hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Se adaptó la comunicación y la estrategia cuando irrumpió la televisión, irrumpió la radio un poco antes, y se adaptó la estrategia de comunicación y la comunicación en términos globales, cuando en el año 2007 irrumpen las redes sociales, las redes sociales virtuales como las conocemos actualmente, dado que son bidireccionales de comunicación y pasamos de un estilo vertical a transversal, de manera que pudiera haber un intercambio del momento a momento entre figuras políticas y el público en general. Entonces, en esta nueva realidad es que una estratega se tiene que adaptar para poder servirle mejor a los propios a sus clientes, para que estos puedan comunicarse y puedan comunicar efectivamente y ocupar según lo establezca lo que hayan trazado como. Felipe, en sentido general, ¿los gobiernos en la República Dominicana han manejado bien la comunicación? Bueno, una pregunta muy amplia, una respuesta muy amplia. Ha dependido mucho del estilo de gobierno. Todo el mundo se enfoca en evaluar la comunicación de gobierno. El primer habla y cómo habla el presidente de la República. Si vemos a Danilo Medina, del 2012 al 2020, habló, los dedos de mi mano sobran, si contamos las veces que ese hombre habló o enfrentó los micrófonos. Muy contrario a Luis Abinader, que en poco más de 3 meses ha enfrentado los micrófonos prácticamente semanal y ha establecido mensajes a la nación, es decir, una cadena nacional en contadas ocasiones. Entonces, el estilo es muy diferente.
la comunicación de gobierno es fundamental. Yo creo que hay que verlo en perspectiva y creo que tiene oportunidades importantes. Pero Felipe, sí, Felipe, pero ¿qué es preferible en el caso de un presidente? ¿Que se comunique mucho, que hable mucho o que no hable? ¿Cuál es el equilibrio perfecto para eso? En el pasado teníamos desde la época del doctor Balaguer, que hacía una rueda de prensa semanal, por ejemplo, con los medios. Sí, yo soy partidario de un balance, de un punto intermedio. No me parece efectivo o bueno a largo plazo hablar todas las semanas y enfrentar todas las crisis del presidente, pero tampoco me parece productivo o sostenible no hablar jamás a los micrófonos, porque entonces se va a crear un vacío donde el presidente no tenga voz más que a través de sus voceros. Y el presidente de la República debe tener voz, sobre todo por el momento que estamos viviendo. Entonces, lo que está haciendo Luis Abinader, aunque se está exponiendo y para mi gusto se está desgastando más rápido de lo que cualquier persona quisiera, es el hecho de que estamos en una crisis. Y en una crisis tan profunda como la que tenemos actualmente, sanitariamente en este año, que esperamos que en marzo entre la vacuna, pero luego vienen las consecuencias económicas más serias. El propio presidente ha dicho esto. Entonces, en ese sentido, creo que el enfrentar micrófonos forma parte del contexto en el cual asumió Luis Abinader, que es una crisis. Y ante las crisis, la gente necesita ver a sus líderes, necesita verlos trabajando y necesita verlos en control de la situación, porque eso es lo único que puede traer cierta calma a la población de que el gobierno está haciendo lo que puede hacer y lo que debe hacer para solventar esta situación. Felipe, ¿qué te ha parecido? Y eso también es comunicación. ¿Qué te ha parecido todo este proceso que involucra a hermanos y hermanas del presidente y que ha conmocionado al país y que ha sido básicamente el tema de la semana? Y será el tema ¿Piensas de que realmente meses, va a haber un juicio, un caso final, sanciones? Bueno, la verdad que este escenario del domingo recién pasado está lleno de símbolos, porque por primera vez el presidente Danilo Medina sacó la voz. Se había empleado el PLD a través de su presidente interino, a través de voceros económicos como el exministro de Economía y por supuesto a través de Domínguez Brito en su calidad de ex procurador y ex ministro de los gobiernos pasados. Esta vez salió el propio Danilo Medina a hablar porque dos de sus hermanos están apresados, empleando una defensa prácticamente personal sobre la base de una plataforma partidaria. Y esto es una señal clara de que es el líder del PLD, indiscutiblemente del PLD que conocemos hoy, y también de que el danilismo tiene control absoluto de ese conglomerado. Habrá que ver entonces en términos comunicacionales y políticos qué le conviene más al futuro de la supervivencia del PLD. Si ve que la situación de los Medina Sánchez es insalvable, que no hay buena perspectiva, que no hay que ser mago para saber que la perspectiva de la familia Medina Sánchez no es buena en el corto plazo en términos judiciales y por ende políticos, entonces ¿qué tendrá que hacer el PLD para sobrevivir en esta situación? Porque como camina la situación del PLD, está atado. La pregunta es, si el PLD va a atar su destino al destino de los Medina Sánchez o va a lograr pelear por su propia supervivencia partidaria para ser competitivo en el 2024, retener la cuota de poder que tiene actualmente y, ¿por qué no, alzarse con algo más? Pero esas determinaciones comienzan hoy en términos políticos y comunicacionales. Vamos a ver las señales que da el PLD de cuánto abraza a su líder, si se hunde con el barco o lucha por su supervivencia. Felipe, tú mencionaste el vocero, el rol del vocero. El vocero del gobierno, el vocero de las instituciones públicas, el vocero de un grupo empresarial, de una asociación empresarial importante, ¿tiene que ser un estratega en comunicación o debe tener conocimientos de estrategia de comunicación? Debe tener conocimientos y debe tener un apoyo de personas que realmente tengan la formación en estrategia de comunicación, porque el vocero no es un presentador, no es un maestro de ceremonias, es un vocero de la comunicación transversal de una gestión de gobierno o de una administración en particular. Entonces, a veces pareciera que la gente confunde a un presentador, a un locutor, a un maestro de ceremonia, que no le quito el mérito a la labor profesional de esas personas, pero ellos no son voceros de gobierno. Un vocero de gobierno es quien funge como canalizador entre la opinión pública y lo que el gobierno está haciendo, comunicando
con la tarea fundamental de comunicar real y efectivamente lo que el gobierno ha trabajado. Nadie puede discutir que Luis Abinader es muy trabajador y que ha tratado... Es decir, Felipe, es decir, que tiene que saber de todo. No tiene que saber de todo, pero sí tiene que tener nociones de estrategia de comunicación y ser apoyada por un equipo profesional detrás. No sé, vocero. Pero, de nuevo, un vocero no es un presentador, es quien marca la pauta mediática desde la perspectiva de gobierno. Felipe, yo quiero volver a retomar el tema de los procesos que se están dando actualmente. Y creo que es muy atinado lo que tú dices de si el partido se ata a la familia y la familia finalmente es condenada y entonces embarra o afecta al líder del partido que va a ser presidente, porque no cabe duda que del Congreso Danilo Medina va a ser el presidente del partido va por mal camino. Pero si a eso se le agregan que surjan otros expedientes y otros casos que ya no necesariamente involucran a la familia, o la pueden involucrar, porque yo creo que hay otros casos relativos a la familia de la primera dama, pero a otros funcionarios del gobierno, ¿en qué medida esto también puede afectar las posibilidades del PLD? Las afecta de manera dramática. Por eso soy tan enfático en ponerme los zapatos del PLD. Si yo soy el PLD, de la base, del comité central, del comité político, y veo que el líder de mi partido, Medina Sánchez, que está inhabilitado, es decir, no puede volver a ser candidato, está políticamente o electoralmente jubilado. Lo que le queda a Danilo Medina Sánchez es buscar la presidencia de su partido para desde ahí controlar los estamentos del mismo y de alguna manera controlar quiénes van y quiénes no en el año 2024. Eso es fundamental para él, porque en este momento se ve en una encrucijada de defender a sus hermanos en la estructura, y lo hizo el domingo, utilizó la plataforma del PLD para hablarle al país y defender a sus hermanos. En ese sentido, el PLD tendrá que tomar la determinación. Conforme pasen los días, saca los detalles del expediente, este primer expediente que es un golpe certero, y luego otros casos que puedan surgir de aquí a las próximas semanas, puede incluso transformar en la dinámica del Congreso en el cual está sumido ahora mismo el PLD, de verse en la encrucijada de nuevo, atarse al destino de su actual líder y correr el riesgo de hundirse de manera definitiva o buscar su propia supervivencia partidaria, porque en la teoría el partido es mucho más que sus hombres y mujeres. En la práctica veremos el PLD muere con su líder o lucha por su supervivencia para el futuro. El caso del PRD es sintomático. El PRD murió con su líder, murió con flores, como dicen popularmente. Es decir, pasó de ser un partido de prácticamente arrebatarle el poder al PLD en el 2012 a ser hoy un partido con prácticamente ni siquiera reconocimiento jurídico. Y esto es una causa-consecuencia de toda la atadura institucional que aglutinó en ese momento el actual presidente Miguel Vargas Maldonado, y es lo que está ocurriendo con el PLD. El PLD debe mirarse en ese espejo y tomar la determinación de o buscar su independencia partidaria, o bien supervivencia partidaria, o bien abrazar a su líder actual, defenderlo y correr el riesgo de que el barco se hunda de manera definitiva. No sé si tenemos tiempo para una pregunta, Ramón, antes de la pausa. Sí, antes de la pausa, sí. Ok, sí. Felipe, entonces de ese mismo tema y del Partido de la Liberación Dominicana, yo presumo que de ser cierto de que se comprueben estas acusaciones que han dejado boquiabierta a la sociedad dominicana, los PLDistas que no comulgan con ese tipo de prácticas se sienten igualmente defraudados, al igual que la población. ¿Esto no puede traer una estampida masiva dentro del Partido de la Liberación Dominicana? Por supuesto, y la está trayendo. Mucha gente está hablando, muchas personas a fuerza del pueblo, pero también están yendo a fuerza del pueblo, pero para el PLD, o están dejando de participar en los estamentos del partido. Esto es un síntoma grave para la supervivencia del PLD. Es un síntoma grave porque la supervivencia del partido no solamente pasa por lo que se puede ver en relación a su némesis, Fuerza del Pueblo, pero más bien con que deje de hacer el trabajo y entonces muera por dentro. Si muere por dentro, muy pronto veremos los resultados de eso a lo externo.
Felipe, a mí me gusta meterte mucho en los temas políticos, porque tú lo manejas también como si fuera un politólogo. Hablamos de que si los procesos son lineales, el PLD va camino a otro PRD. Pero el caso del PRM, que es una especie de milagro, un partido a los 6 años de creado, logra ganar la presidencia, la mayoría congresual y municipal. Obviamente hay muchos factores y muchas variables, pero con el estilo de comunicación que está estableciendo Luis Abinader, de contacto, de hablar, de visitar, si pensamos que hay una recuperación económica, vamos a decir en el 22, ¿tú no crees que estarían dadas las condiciones para una reelección relativamente fácil de Luis Abinader? Interesante la pregunta. Yo creo que fundamentalmente no puede haber una recuperación real que la gente lo pueda sentir, por más que el gobierno se empeñe, porque la recuperación no depende enteramente de ellos, depende de muchas condiciones externas. Depende si el mundo por fin, a través de una vacuna, que ya se comenzará a dar los primeros días de diciembre, y en República Dominicana se estima que en marzo, pueda entonces permitir esta reactivación económica a nivel global. Eso va a repercutir evidentemente en República Dominicana sobre la base del modelo económico local que se sustenta en turismo, se sustenta en el fundamentales. Creo que la llave de la reelección es en tres cuestiones. Es legal que Luis Abinader está habilitado. No debe pasar que este país sufrió en el año 2015 cuando reformó la Constitución para quitarle el impedimento de 4 años y 4 años no, para hacer un 4+4 y nunca más. En segundo lugar está el tema económico, que si el gobierno de Luis Abinader puede nadar en estas aguas turbulentas de manera medianamente sobrios, salimos airosos de esta situación. Pero creo que el pilar fundamental, Ramón, Jacqueline, para ser reelegido presidente del año 2024 tendrá una cara mucho más apegada al ámbito de la justicia. Creo que lo que está ocurriendo en esta semana, a partir del año, con este golpe a este supuesto, lo que ellos llaman el pulpo, esta ramificación supuestamente corrupta, que entraron en el gobierno siendo suplentes multimillonarios en favor de un grupo, eso pudiera ser la llave de la reelección. A ver, si demuestra en hechos, en el ámbito de la justicia independiente, se refrenda el resultado de las sanciones de los casos que tiene que ver con la familia Medina Sánchez, así como parte del aliento de Brecht, eso puede ser fundamental. Que Miriam Germán Brito y su equipo de fiscales se lleven el mérito político será de Luis Abinader, con toda la propiedad, que empoderó a una justicia independiente como dominicana y sancionó la impunidad como reclamó la sociedad dominicana. Y eso, para mi gusto, es la llave de su reelección en el año 2024. Felipe, cuando hablamos de estrategia de comunicación, ya tú has explicado de los partidos y del gobierno y de, pudiéramos decir, de organizaciones empresariales, pero hay otro aspecto de la comunicación estratégica, igual o más importante que lo que pasa en el país, es cómo estratégicamente nos proyectamos hacia afuera, cómo nos relacionamos con otros países, y ahora mismo este tema es fundamental, porque estamos en una crisis económica, estamos, por ejemplo, en Estados Unidos ha cambiado de gobierno, y hay temas muy fuertes pendientes por redefinir en la República Dominicana y que hemos sido objeto de críticas en el pasado, de que no sabemos lo que queremos, de que no hay una estrategia definida, de cómo proyectarnos. Me refiero al tema, por ejemplo, el tema de los derechos humanos en la República Dominicana, el tratamiento que se le da a la situación haitiana, cómo organismos internacionales que defienden ese tipo de, por ejemplo, a los inmigrantes haitianos, a los ilegales, nos ponen en unos reportes ahí y siempre sacamos muy mala nota, y a veces de Estados Unidos también nos quieren dar una pela en ese sentido. Hemos visto las preferencias muy marcadas de este gobierno de Luis Abinader con privilegiar abiertamente las relaciones con Estados Unidos,
no solamente porque es nuestro socio comercial principal, sino porque lo prefiere y hace causa con él en situaciones internacionales. Tenemos el tema marca país y hemos visto lo que ha pasado con eso. Las declaraciones del canciller haitiano, que algunos la han considerado irrespetuosa, pidiendo que cambiemos la forma de nosotros ver el tema haitiano y a los haitianos en la República Dominicana. Es decir, que de esa agenda, de esa estrategia comunicacional hacia afuera, el trabajo es enorme y ha de ser coherente para tener éxito. Me gustaría conocer tu posición al respecto. Y perdona la pregunta tan amplia. No, sí, hay como 10 preguntas. En el caso de Estados Unidos, que hay un giro notable hacia los norteamericanos con respecto a la política exterior del gobierno de Luis Abinader. Siempre tomo este dato como tan revelador. Cuando viene el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana se sientan en la primera fila por razones obvias, pero al embajador chino lo sientan en la fila 45, por decir un número. Es decir, lo sientan allá lejos. El mismo embajador chino sube un selfie en su cuenta de Twitter a metros y metros de distancia del escenario donde Luis Abinader se había juramentado presidente, y esto fue muy revelador en el sentido de que la joya de la corona de la política exterior de República Dominicana bajo el mandato de Danilo Medina fue el establecimiento de relaciones diplomáticas con China. Entonces asume Luis Abinader, cambia diametralmente la situación exterior a tal punto que el propio Luis Abinader ha dicho que China no puede invertir en sectores estratégicos en República Dominicana, y días después recibe una comisión del gobierno de Estados Unidos en Palacio Nacional para invertir en sectores estratégicos en República Dominicana. Entonces, evidentemente que a pesar de que ha querido matizarlo de alguna u otra forma el presidente y decir que ambos son sus socios comerciales de República Dominicana, evidentemente hay un giro hacia Estados Unidos por la necesidad económica primero, porque tenemos una conexión económica importante. Hay solamente en Nueva York se estima que debe haber prácticamente 1 millón de dominicanos viviendo allá, y en general en Estados Unidos no sabemos contabilizar cuántos dominicanos viven en Estados Unidos. De Estados Unidos para República Dominicana tenemos una visita anual de que del total de visitantes o de turistas en República Dominicana, 60% provienen tanto de Estados Unidos como de Canadá. Y eso es sumamente fundamental. ¿Por qué? Porque el turismo es de la economía dominicana, no solamente por el ingreso de divisas, sino por la dinamización al momento de crear empleos formales, que es lo que está faltando hoy en día. Es decir, con la parálisis económica, muchos trabajadores del sector privado y sector público se han visto en la situación de que sus empleos están suspendidos. Es decir, prácticamente es un eufemismo para decir que están cancelados. Y evidentemente que eso afecta a la economía familiar y con a nivel económico y social del país. En segundo lugar, en el caso de Haití, el presidente Abinader y su canciller han dicho una gran verdad. República Dominicana no puede cargar solo con esta realidad de Haití, porque durante muchos años se le ha querido cargar a República Dominicana la situación de Haití. Haití no es un país y requiere el respeto de toda la comunidad, desde el punto de vista comunicacional, estratégico, político, social. Ahora es verdad que República Dominicana por muchos años la comunidad internacional ha querido que República Dominicana asuma esa situación prácticamente por sí misma. Durante el gobierno de Donald Trump, que en lo particular no me simpatiza en muchos sentidos, sí debo reconocerle que le quitó ese peso de encima al gobierno porque no tocó el tema, y al no tocar el tema de Haití de manera tan dramática, impidió que la comunidad internacional se abalanzara sobre República Dominicana para que asumiera el problema haitiano como una situación particular de entre países de una misma isla. En ese sentido, hubo un alivio internacional en favor de República Dominicana. Otra cosa será cuando Joe Biden asuma el próximo 20 de enero, porque primero los demócratas tienen una agenda mucho más proclive hacia enfocarse a estos temas como de Haití, son mucho más proclives a que le pongan sobre la mano el problema a República Dominicana, sobre todo si Hillary Clinton asume, como se ha especulado, como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, una persona que estuvo a punto de ser presidente de Estados Unidos y que ha tenido en el pasado declaraciones muy fuertes con relación a Haití y República Dominicana. Ese panorama global es que debe manejarse República Dominicana y por ende no puede cometer errores, no puede cometer deslices, no puede verse improvisando,
Y creo que el primer intento de la marca país, aunque la marca país es mucho más que su logo, eso es verdad, y es mucho más que su eslogan, creo que toda la acusación internacional de este ruido entre México y hacia Rusia, porque allá estaba supuestamente el diseñador de este logo, toda esa situación nos enloda como país y nos afecta para poder relanzar la economía dominicana, relanzar al turismo y decirles vengan a visitarnos, y ya estamos listos para recibirlos. Eso afecta a la marca país y por ende y a la larga va a afectar las inversiones que necesitamos. Y creo que el giro geopolítico de la República Dominicana tiene una cara muy protagónica en el ámbito financiero, porque todo país en esta gran crisis necesita flujo, necesita caja, necesita dinero. ¿Y dónde está el dinero? En este momento lo ha ofrecido, por supuesto, Estados Unidos. Ahora, Felipe, la historia nos ha dado también el mensaje y la experiencia política de que no solamente de justicia vive el hombre, la gente también hace referencia a un bienestar económico que va de la mano con la permanencia o no de los gobiernos, el bienestar económico. Y nosotros tenemos la referencia en el caso de la República Dominicana, por ejemplo, de que los gobiernos comienzan bien. A veces los primeros 2 años, los primeros 4 años, pero siempre las primeras evaluaciones del gobierno de Antonio Guzmán, de Jorge Blanco, de Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina, los analistas y la población se iban elogios en las primeras ejecutorias, eran muy aplaudidas por el cambio, pero luego se desdibuja todo eso. Habría que proyectar eso a futuro, de que si como son los 100 días, se puede replicar a lo largo de los 4 años próximos. Claro, en este momento este es el modelo norteamericano. Fíjese que los presidentes norteamericanos juegan a entenderse con todos los ámbitos en sus primeros 4 años, porque saben que todo lo que hagan en los primeros 4 va a determinar su reelección y su prolongación hacia otro periodo gubernamental. La economía es fundamental. La economía es determinante porque es el diario vivir de la población, en este caso de República Dominicana. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, en términos económicos reales, dudo mucho que podamos años de crecimiento macroeconómico como se ha vivido en el último lustro o los últimos 2 lustros, porque la crisis económica es de tal profundidad que pasará muchos años antes de que se recupere a nivel global y por ende a nivel local. Se pueden dar señales concretas de que se está trabajando con de resultados tangibles de creación de empleos. El mismo presidente habla de 600.000 nuevos empleos formales. Se han perdido en estos últimos años poco más de 200.000 o casi 300.000 empleos. Entonces eso es grave. La gente no tiene empleo. Eso evidentemente afecta a la economía de los hogares y afecta la estabilidad hasta la paz social. Entonces, a partir de enero será muy sintomático lo que podamos ver en las calles, en la temperatura de la gente, porque el gobierno ha anunciado que o va a retirar de forma total las ayudas sociales de los programas transitorios, dado que no tiene dinero, y por ende eso será realmente llamativo cómo puede reaccionar la gente ante una situación de desempleo y de menos ayuda de parte del gobierno. La parte económica es evidente, pero a lo mucho, como mucho me parece a mí, que el gobierno del presidente Luis Abinader tendrá la posibilidad de salir airoso de esta situación y prometer una mejor perspectiva económica del 2024 al 2028. Del 2024, lo único que podrá prometer, podemos ver resultados tangibles, son mejoras paulatinas del aspecto económico. Creo que en el ámbito de insisto con este tema, debería ser un balón de oxígeno importantísimo, determinante, para mostrar resultados tangibles sobre la base de las promesas de campaña, porque fundamental. Y el otro pilar fundamental es la seguridad ciudadana, que todavía está al debe en ese sentido, porque el propio presidente Abinader en campaña prometió una reforma al sistema de seguridad del país, con una reforma a la Policía Nacional. Todo este tema tiene que también trabajarse, porque la seguridad ciudadana, es decir, la parte económica, forman parte del diario vivir del ciudadano. La opinión pública se mueve por casos de impacto este domingo. Entonces creo que el ángulo de factores podrá reelegirse o no, que tiene buena perspectiva todavía, está
todavía para poder decirlo con certeza, aspectos fundamentales, económicos y la justicia con sus posibles, pueden darle la llave o sacarlo inmediatamente del poder. Eso depende de los resultados que entregue. Felipe, nos queda poco tiempo. Yo quisiera que en 1 minuto o 2 minutos tú nos digas, en este ajedrez político, ¿qué papel le toca o qué papel pudiera jugar la Fuerza del Pueblo y el doctor Leonel Fernández? La Fuerza del Pueblo y el doctor, un aliado coyuntural del PRM, por un adversario común, en este caso el PLD. Cuando entra un partido en desmero del otro que ocupó el poder, el objetivo político, sea este actualmente, pero el objetivo político es borrar del mapa político que ocupó el poder a través de estas denuncias de irregularidades o de conversación de fondos. El PRM tiene un objetivo en este caso, inútil, para poder estar en el poder, en el general, como lo hizo durante 16 años consecutivos, primero con Leonel Fernández en 8 años y luego con Danilo Medina. Y en esa de minar las presentes y futuras del PLD, tiene una que Fuerza del Pueblo Leonel Fernández. En algún momento esto se pudiera quebrar en función de que es evidente e inevitable que Luis Abinader postura la reelección. La decisión que determine Leonel Fernández será nuevamente candidato en el año. Si da luces de ello, pues evidentemente cultural pudiera haberse requerido por razones obvias, porque se van a ver enfrentados en una eventual carrera electoral en el año 2024, pero todo dependerá de cuánto puedan hacer contra el PLD, porque en este momento tienen un adversario en común, y eso los hace aliados coyunturales. La oposición de Fuerza del Pueblo ha sido tibia por razones evidentes, porque no puede abrirse un frente contra Luis Abinader y el PRM y abrirse un frente con el PLD, que lo tienen desde que Leonel Fernández salió de manera oficial en octubre pasado, cuando creó la Fuerza del Pueblo. Entonces, creo que en este caso, vamos a ser aliados coyunturales, tener una oposición ligera, constructiva con el PRM, vamos a seguir entonces con nuestro el PLD, sacando personas que renuncian a ese partido y que pasen a Fuerza del Pueblo. Lo hemos visto con casos emblemáticos, con los senadores y diputados, pero también con dirigentes de la base, que han renunciado al PLD y han pasado a Fuerza del Pueblo. En este momento ese es su objetivo. Pero cuidado, si se acerca el año 2024 y vemos signos importantes del doctor Leonel Fernández de querer aspirar nuevamente a la presidencia, esa alianza evidentemente que dejará de existir, porque ya tendrá la condición de partido, de principal partido de oposición, y por ende su adversario natural pasará de aliado coyuntural a adversario natural y político. Perfectamente, muy bien, Felipe Vallejos, como siempre brillante. Te agradecemos muchísimo la participación y te esperamos relativamente pronto. Gracias. Mucho gusto, Felipe, un placer.